y cada uno de ustedes a esta su casa, la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Es un honor, un privilegio estar aquí, porque es hermoso, es maravilloso el poder juntarnos, el poder venir, cantarle a nuestro Dios, agradecerle a nuestro Dios y poder vivir confiado en que Dios tiene el control de cada una de las vidas o de nuestra vida y dependemos de Él en todo tiempo y en todo momento. Y por eso es momento de agradecer a Dios y venimos contentos, venimos alegres porque el Señor nos ha traído a su casa de adoración. En esta tarde vamos a continuar estudiando esta serie, el libro de los jueces. El título de esta predicación es Aflicción y Esperanza, y vamos a estar viendo el libro de los jueces en el capítulo 3 del versículo 12 al versículo 21. Seguiremos viendo las consecuencias del pecado de Israel. Y dentro de ese pecado de Israel vamos a ver nuevamente la bondad de Dios en medio de un pueblo rebelde. La bondad de Dios en medio de un pueblo rebelde. Y les quiero hacer un comentario. Hay ocasiones en la vida que nosotros tenemos que sufrir y pasar cosas, y hay dos razones generales para ese sufrimiento o por el sufrimiento. Una que viene sin que nosotros hagamos algo, simplemente Dios trayendo aflicción a nuestras vidas para rescatarnos, para aumentar nuestra fe y nuestra confianza en Él, como Job, como Pablo. Pero hay otros sufrimientos que son causados por nuestros pecados, hermano. Y generalmente no todas, pero muchas de nuestras aflicciones vienen por consecuencia de nuestros pecados. Nosotros no queremos... Nosotros más bien nos queremos pintar como víctimas de nuestra situación, cuando en realidad no es la situación que ha venido, sino mi pecado, lo que da luz a las consecuencias que estoy sufriendo. Y esa es una realidad en nuestras vidas. Y en Jueces vamos a ver una y otra vez cómo el pueblo de Israel sufría las consecuencias de su pecado y no entendía. Pero antes de iniciar, quiero hacerle una pregunta. ¿Alguna vez ha sentido que no cumple usted los requisitos para poder servir al Señor? ¿O por qué no sirve al Señor? Quizá es porque no se siente un poco desanimado, o quizás es porque está convencido de que Dios no lo quiere usar, o porque siente que no tiene el conocimiento suficiente para que Dios lo use. Muchos nos vemos así. Ya vamos a ver cómo Dios usa a personas comunes. Normalmente yo cuando preparo esto pongo a leer y yo veía ahí comunes y corrientes. No quiero decir corrientes para que no se tome esa expresión mal, pero Dios usa a personas comunes. Y aún hay candidatos insólitos que Dios usa para hacer su obra. Yo le pregunto, ¿cómo está usted? ¿Qué es lo que le impide a usted para poder servir al Señor? ¿Su condición? ¿Su desánimo? ¿Siente que no está usted a la altura, que no tiene conocimiento? ¿Qué es lo que le impide a usted servirle a Dios? Vamos a estar viendo cómo un hombre común, Dios lo levanta y Dios lo usa para traer salvación al pueblo de Israel. En el pasaje anterior vimos que el Señor le había dado 40 años de descanso al pueblo de Israel. 40 años para que vieran la bondad, para que vieran el amor de Dios rescatándolos, para que ellos se arrepintieran completamente. Pero no fue así, mis hermanos, no fue así. Y en medio de eso pudimos ver la misericordia de Dios, porque el pueblo de Israel volvió a pecar y la misericordia de Dios los volvió a levantar. Dios es paciente con ellos. Y Dios es paciente también con nosotros, a pesar de la maldad, del pecado que tú y yo hacemos. Dios es misericordioso y paciente, y vemos el mismo patrón de Israel con nosotros. Por eso es que estamos estudiando este libro, porque tiene mucha similitud con nosotros. ¿Cuántas veces Dios no nos ha rescatado? O más bien, ¿cuántas veces Dios nos ha rescatado de la condición en que estamos y volvemos a hacer lo mismo y lo mismo? Y viene el Señor y nos rescata y hacemos lo mismo. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor es paciente. La misericordia de Dios es grande y extiende su misericordia hacia ti, hacia mí, esperando que el pueblo se arrepienta y que también nosotros nos arrepentamos de la forma en que estamos viviendo. Vamos a orar
vamos a estar desarrollando este tema y así como lo vamos viendo, vamos dándole lectura al pasaje, pero antes vamos a poner esto en manos de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Oremos. Bendito Padre, gracias te damos porque grande es tu misericordia, Señor. Gracias porque estamos aquí y podemos abrir nuestros corazones y nuestros labios para confesar que tú eres Dios por siempre, misericordioso, amoroso, bondadoso, paciente. Gracias, Señor, por la paciencia que tienes para con tu pueblo, para con nosotros. Te pido y ruego, Señor, que abras nuestro discernimiento, nuestro entendimiento y que obres en los corazones que tú quieras obrar y de la forma en que tú quieras obrar. Gracias por lo que nos has permitido tener, nos has dado, y aún gracias por aquello que no nos has dado, Señor, porque tú sabes que no es conveniente, aunque nuestro corazón lo anhele, Señor. Toma este lugar, Espíritu Santo, y habla el corazón de tu pueblo. Danos de tu gracia, de tu entendimiento, y que podamos salir, Señor, alimentados de tu palabra y dispuestos a ser usados por ti, mi Dios. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar viendo el libro de Jueces capítulo 3 y vamos a leerlo del versículo 12 al versículo 14. Recuerden que esta serie se llama el libro de los jueces y vamos a estar ahorita leyendo el capítulo 3 del versículo 12 al 31, pero vamos a leer del 12 al 14. Dice así la bendita y poderosa palabra: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, el rey de los moabitas, 18 años. Wow, había consecuencias por el pecado de Israel y la respuesta es sí. ¿Qué hizo? Los esclavizaron los moabitas al pueblo de Israel. ¿Por cuánto? Por 18 años. Los moabitas, amonitas y almacenitas eran tribus nómadas que vivían cerca de la una de la otra, al este y al suroeste de Canaán. Eran tribus notables. ¿Por qué? Porque eran invasoras y poseían gran habilidad en la defensa militar. Esa fue la primera ocasión en la que naciones fuera de Canaán atacaron a los israelitas en su propia tierra. En su propia tierra. Pero ¿quién eran los moabitas? ¿Quién eran los moabitas? Déjame decirte que la Biblia nos narra y nos dice que Abraham y Lot un día se separaron. Tío y sobrino se separaron porque crecía el pueblo, crecían los ganados y no había lugar para todos ahí. Entonces hubo un tiempo en que dijo Abraham: bueno, vamos a dividirnos, ¿para dónde te quieres ir? Y entonces Lot vio unas tierras verdes, florescentes, vio unas tierras hermosas y dijo: yo me voy para allá. Y Abraham escogió unas tierras áridas y dice: yo me voy para allá. Y Lot se va y viene Dios trayendo juicio contra Sodoma y Gomorra, donde habitaba Lot. Y entonces él le dice que salga de ahí y sale con su familia. Y le dicen: no volteen porque voy a destruir esas tierras. Y van subiendo al monte y voltea a la mujer. Y esta mujer perece, se vuelve una estatua de sal. Y Lot sigue con sus hijas. Llegan a una cueva. Y dice la palabra de Dios que no teniendo descendencia, ellas emborrachan al papá. Si llegan a él y de eso nace un niño, ese niño le ponen por nombre Moab, que es de donde descienden los moabitas. Siempre hay consecuencias, siempre trasciende el pecado y hay cosas que venimos arrastrando porque no somos obedientes a Dios. Esos son los moabitas. Los moabitas eran un pueblo pequeño, no era un pueblo grande. Pero ese pueblo pequeño pudo dominar a esa nación grande que era Israel. Ese pecado pequeño que tú estás teniendo, que estás ocultando, puede dominar tu mente de grande manera.
Y dice ahí que volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué dice que volvieron? Porque una y otra vez repetían lo mismo, repetían el pecado. Una y otra vez. Después de que Dios había traído liberación con el juez Otoniel, Israel eventualmente se desviaría de esa dependencia de Dios y de esa obediencia a Dios. Y déjame decirle que si ellos se hubieran mantenido en esa obediencia, ellos podrían haberse mantenido en esa bendición, en ese amor de Dios. Pero no fue así. Entonces Dios, que es justo, es misericordioso, tuvo que hacer algo para que ellos pudieran entender. Y dice que Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab. Lo fortaleció. ¿Para qué lo fortaleció? No fue porque ellos fueran fuertes. Les digo que era un pueblo chico en comparación de el pueblo de Israel. ¿Y por qué lo hizo fuerte? ¿Por qué lo fortaleció? Porque lo iba a usar. Iba a usar a ese pueblo, a ese rey, como un arma para corregir, disciplinar, castigar a los israelitas. ¡Wow! El Señor corrigiendo, usando herramientas para corregir a aquellos que eran desobedientes, aquellos que pecaban. Pero dentro de esa desobediencia, dentro de esa corrección, la finalidad de Dios es que ellos dejen el pecado y se arrepientan. Y a veces nosotros estamos pasando situaciones difíciles por consecuencia del pecado y Dios trae castigo o Dios trae disciplina a nuestras vidas, pero aún dentro de su disciplina, la finalidad de Dios es que nosotros nos arrepentamos y volvamos a Dios. Esa es una gran misericordia de parte de Dios. Es una gran misericordia de parte de Dios. Dios quería un pueblo que mostrara obediencia y fuera la luz a las naciones, que fuera luz a las naciones. Hace rato había un hermano compartiendo acerca de la obediencia y él decía que Dios nos manda obediencia y nosotros, en lugar de seguir el camino de obediencia, en lugar de hacer lo que Dios nos dice, somos como Jonás. Queremos ir en dirección opuesta a lo que el Señor quiere y demanda. Y es cierto, es una verdad. Dios nos dice que hagamos algo o cómo hacer las cosas y nosotros siempre queremos hacerlas como pensamos, razonamos y como creemos que más nos conviene. Ese es nuestro razonamiento finito, pero Dios, que es infinito en todo, Él sabe en realidad lo que más conviene para nosotros. Nosotros tenemos pensamientos que no son malos, pero que creemos que es lo mejor y hacemos a un lado la palabra de Dios. Él decía, Jonás se iba al lado contrario de lo que el Señor quería. Pero déjame decirte que al Señor no lo podemos engañar y Dios hizo su propósito en la vida de Jonás. Así es de que por más que quieras ir en dirección opuesta, el Señor va a traer disciplina para que tú vuelvas a Él. Y eso es una misericordia, es una bendición de Dios que pueda poner los ojos en nosotros. Y lo hace porque te ama, porque me ama. Porque ama a sus hijos. Dios quería mostrar un pueblo de obediencia y que las naciones pudieran ver esa luz en Él. Miren, vamos a Deuteronomio capítulo 4, del versículo 5 al versículo 8. Deuteronomio capítulo 4, del versículo 5 al versículo 8. Dice así: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entraráis para tomar posesión de ella. Guardarlos pues y ponerlos por obra. Fíjate lo que le dice: guárdalos y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿Cuál es tu sabiduría? ¿Cuál es tu inteligencia? El guardar y poner por obra, ¿qué? Los estatutos y decretos. Y dice así: los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente
pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? La razón por la cual Israel estaba ahí en medio de esa tierra es para dar luz a las naciones, para que reflejaran la obediencia, el amor que le tenían a nuestro Dios. Era para reflejar esa luz, reflejar la gloria de Dios. Y era para que fuera admirado por las naciones. Pero déjeme decirle algo, eso es lo que quería Dios, pero este pueblo se volvió peor que esas naciones. Pastor, ¿por qué dices peor que esas naciones? Porque esas naciones no tenían conocimiento de Dios e hicieron lo malo y aún se portaron más vil y más mal que esas naciones. Hay cristianos, personas que se atreven a decir que son cristianos, pero viven peor que como viven las personas del mundo que no conocen a Dios. Y cuando viene la aflicción por causa de su pecaminosidad, se atreven a decir, ¿dónde está Dios? Eso lo estamos viviendo el día de hoy. Nosotros, muchos, se comportan de esa manera y dicen que son cristianos. Las personas deben de saber y deben de conocer que nosotros no somos cristianos porque tú lo dices o porque yo lo digo, sino por lo que tú haces. Que pueda ser visible, que seas luz para las demás personas. Las personas que deben de ver en ti algo diferente. Las personas del mundo pueden estar en desacuerdo contigo, pueden no pensar como tú, pero que ellos puedan ver claramente que tú eres una persona creyente, una persona íntegra. Y por ejemplo, que tú llegas temprano al trabajo, que tú haces bien las cosas, que nunca te quejas, que siempre estás ayudando a los demás, que eres respetuoso, que hablas bien, que tratas bien a tu familia. Eso es lo que la gente debiera ver en nosotros. Porque de esa manera, aunque no le digamos que somos cristianos, ellos reconocerían que hay algo diferente a nosotros. Yo una vez lo dije, se los dije hace poco. No somos mejores que las personas que están en el mundo, pero sí debemos ser diferentes a las personas que están en el mundo. Estaremos marcando la diferencia, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro caminar. Haremos la misma misericordia con las demás personas, como Dios tiene misericordia de nosotros, o nos aferramos a lo que yo creo, yo pienso y yo quiero. El yo, el orgullo, la soberbia, también estos son pecados. Es por eso que nosotros, el Señor nos ha llamado a que nosotros seamos luz en el mundo, la sal de la tierra. Verdaderamente seremos la luz del mundo y la sal de la tierra. Cada uno de nosotros debe de reflexionar y de pensar en esto. El Señor quería hacer de esa nación una nación que reflejara su luz, que todos pudieran ver que el pueblo de Israel era obediente y que tenía un Dios vivo, un Dios que era grande y poderoso, un Dios que aunque no lo veían, pero confiaban en Él. Dios quiere ver que nosotros seamos esa luz, seamos esa sal, que le demos sabor a todo el mundo, que vayamos y prediquemos el Evangelio. Pero ¿cómo verá el mundo? ¿Cómo nos verá el mundo? ¿Apagados, a media luz o completamente en tinieblas? ¿Cómo nos estará viendo el mundo? ¿Cómo estará viendo el mundo cada uno de nosotros? Tú puedes ir con tus vecinos y alguien puede preguntar por ti. Probablemente te tengan coraje, enojo y hablen mal de ti, pero realmente Dios sabe cómo eres tú. Pero podrán decir que tú eres un hombre respetuoso, eres un hombre íntegro, eres un hombre que respeta, que eres misericordioso. ¿Qué pueden decir tus padres de ti? ¿Qué pueden decir tus hermanos de ti? ¿Qué puede decir tu esposa y tu esposo de ti? ¿Qué pueden decir tus hijos de ti? ¿Qué pueden decir tus parientes de ti? ¿Qué pueden decir? Yo en una ocasión fui
a visitar a un hermano por alguna cuestión y toco y abren y me dicen, buenas tardes. Le digo, buenas tardes, vengo a preguntar por tal persona. Y me dicen, ¿quién es usted? Le digo, soy el pastor donde él va a la iglesia. ¿El pastor? Sí. ¿Es usted cristiano? Amén. ¿Estará? Y dice, ¿entonces él es cristiano? Imagínense nada más, ¿él es cristiano? ¿Será luz en medio de esas tinieblas que lo rodean? ¿Cómo sería con nosotros si fueran a tu hogar y preguntaran, a tu trabajo y preguntaran? Decía un hermano ahorita, yo cuando iniciaba, me decían, oían las alabanzas que ponían en mi trabajo, tengo un negocio, y perdón lo voy a decir, hermano, y decía, ahorita que lo comentaba en el estudio que estaban dando, decía, llegaban y decía, ¿tú eres cristiano? No, dice, lo que pasa es que a mi esposa le gustan las alabanzas. Y ahora dice que le dicen, ¿tú eres cristiano? Amén, gloria a Dios. Y les trato de compartir. Y la verdad que si nosotros nos dejamos usar por el Señor, aprendemos y vemos las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y nos gozamos cuando alguien oye lo que le decimos, y cuando Dios hace la obra en Él. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Que la gente nos pregunte, tenga la duda o que vea que somos cristianos, porque hemos sido llamados a ser esa luz del mundo, esa sal de la tierra. Hemos sido llamados a predicar el evangelio, a ser discípulos. Este pueblo no entendía por qué el Señor lo había puesto en esa nación, ahí en medio de todos esos pueblos. No lo entendía o no quería. Yo espero que nosotros lo entendamos, que cuando vaya a preguntar por alguien, me digan, oye, ahí te habla tu hermanito. Amén. Amén, porque vean que él es cristiano. Y dice que el Señor fortaleció a Moab. El Señor lo fortaleció. ¿Para qué? Para enfrentar al pueblo de Israel. Y probablemente el Señor esté fortaleciendo un Moab en tu vida para que usted sienta el peso del pecado, se arrepienta y cambie su actitud, su comportamiento, su conducta, pero sobre todo cambie su corazón y su forma de pensar, porque cuando nosotros tenemos un nuevo nacimiento en Cristo, dice que somos nuevas criaturas en Cristo, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero una de las cosas que cambia y debe cambiar en nosotros cuando esas cosas son hechas nuevas es nuestra forma de pensar, es nuestra mente. Es nuestra mente. Dice que sirvieron los hijos de Israel a Eglón. El pecado de Israel trajo hacia ellos servidumbre. Fueron esclavos. Ellos habían sufrido 8 años de servidumbre antes de que clamaron a Jehová cuando levantó a Otoniel. Otoniel era un hombre fuerte, valiente, que era guerrero, conquistó, era yerno de Caleb. Él se casó con una mujer que era cristiana. Tenía muchas cualidades, Otoniel. Pero vamos a ver qué pasa el Señor, qué hace el Señor cuando ellos vuelven a clamar. Dijimos que el pecado de Israel siempre va a tener consecuencias. Y el pecado, aunque a veces lo vemos disfrazado de una manera muy hermosa, siempre trae consecuencias, miseria y ruina a nuestras vidas. Cree que de lo que estoy hablando es una verdad. Pero yo creo que muchos hemos pasado situaciones tan difíciles por nuestro pecado. Y de verdad hemos tenido que humillarnos delante de Dios para que el Señor haga la obra en nosotros y nos reconstruya, porque estamos a veces mal. Dice el versículo 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. ¿A quién? A Ahot. Hasta el nombre está pequeño. Hijo de Gera, benjamita, el cual era ¿qué? Zurdo. Wow. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Déjame decirte cómo aquí Dios muestra su misericordia nuevamente. En vez de decirles, te lo dije, Israel,
no entendiste, eres necio, no quieres. Como muchos padres le decimos a los hijos, no entiendes, eres necio, no quieres. Eso es lo que pudo haber dicho el Señor al pueblo de Israel, cansado de tanto y tanto que no entendía. Pero vemos la misericordia de Dios porque Él levanta un libertador. Nuevamente levanta un libertador. El pueblo de Israel se volvió a desviar. Y el Señor tenía todo el derecho de hacerlo a un lado, de verdad, de echarlos completamente. Pero aún Él respondió al clamor de ellos por la liberación. Aunque el pueblo no se arrepentía de hacer lo que hacía. Pero Dios en su misericordia levantó a Ahod, que era benjamita, era zurdo. En el mundo antiguo, las personas que eran zurdas eran obligadas a ser diestras. La frase hebrea traducida zurdo literalmente significa un hombre impedido con dificultades o con defectos en su mano derecha. Para ellos en los tiempos bíblicos un zurdo no servía para la batalla, era una persona débil. ¿Por qué? Porque cuando iban a batalla usaban la mano derecha para agarrar su espada y su espada la tenían en el lado izquierdo y entonces sacaban la espada para pelear. Imagínate que si la sacan del mismo lado pues andan matando entre ellos. Decían que era incapacitado para la batalla, que no servía. Así es como veían a los zurdos. No quiere decir, si alguien es zurdo aquí, no quiere decir que esté incapacitado, o que sea una persona débil, porque hay muchos zurdos. Y estos vienen de la tribu de Benjamín. Déjenme decirles, entre comillas, yo tengo un nieto que se llama Benjamín y que es zurdo. Así se los digo. Así es. Pero déjenme hacerle más, meterme un poco en la profundidad de este benjamita, de Ahod. ¿Qué pasó con Ahod? Ahod entonces tenía aparentemente una debilidad física. Y además pertenecía a un pueblo que era pequeño, de los benjamitas, era de los más pequeños de los pueblos de Israel. Pero además era un pueblo que obraron en desobediencia a Dios. Lo vimos cuando leímos Jueces, capítulo 1, versículo 1. Si lo pone por ahí mi hermano, Jueces 1, 21. Dice, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Wow, no obedecieron. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Ellos convivieron, ellos se mezclaron con los jebuseos. Ahod era visto como una persona normal, pero vemos dos problemas aquí. Un problema era que era restringido para la batalla, que lo veían como un hombre débil, no de muchas características, desobediente, de un pueblo desobediente. Ese era Ahod, a esa persona Dios había levantado para que liberara al pueblo. No tenemos más datos de él, no nos dice que fuera un guerrero diestro, que fuera un hombre grande, poderoso, de una descendencia. No nos dice eso, sino que era una persona común como cualquiera de nosotros. Por eso yo quiero animarles a ustedes, mis hermanos, que a veces piensan que no son dignos, o que no pueden, o que no quieren, o que pasan muchas situaciones difíciles, a decirles que Dios usa a los débiles del mundo para que Él sea glorificado. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 y 27, dice así. Primera carta de los Corintios a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 y 27. ¿Por qué digo que Dios usa a los débiles del mundo para que Él sea glorificado? Dice, mira lo que dice. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Y para qué? Yo pregunto, usa al débil para que Él reciba la gloria. Para que Dios reciba la gloria. Lo vamos a ver cuando veamos a Gedeón. Cómo Gedeón quiere ir con su pueblo a pelear con un pueblo y dice el Señor, espérame, no. Voy con 10,000, no, con menos, con tantos, no, con menos, no, con 300, pero Señor, con 300, para que no digan que la gloria es tuya, sino la gloria es para Dios. Dios usa la debilidad. Dios te puede usar a ti. No digas, no puedo, no quiero.
no soy digno, no sé mucho. Dios usa a todo tipo de personas para cumplir sus propósitos. Y dice en el versículo 16 y 17, y Ahot se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo. Un codo de un largo. Yo me imagino, pienso que un codo de largo es más o menos donde la muñeca al codo. Más o menos una daga grande. Dice que si es una daga grande, un puñal de 2 filos. Y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Yo les decía ahorita que los guerreros y los grandes hombres que peleaban siempre usaban su mano derecha. Entonces ellos tenían que poner su espada en la mano izquierda para que sacaran y pelearan. Pero este hombre, como era zurdo, dice que se puso su arma, se escondió su arma del lado derecho. ¿Y qué tiene que ver eso? Ahorita les voy a decir. ¿Por qué? Dice, y la ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón un hombre muy ¿qué? Muy grueso. Van a decir ustedes, era muy grueso porque era muy necio. No, hermanos, no. Porque era un hombre gordo. No dice que era un hombre muy gordo. No es que era un hombre gordo. Dice que era un hombre muy, muy gordo. Aquí no vemos tan, bueno, creo que nada más el pastor. Pero gordos no habemos, ¿sí? Pero fíjate lo que él dice, que él preparó un puñal. A pesar de todo, él tenía una habilidad, preparó un puñal, un arma de 2 filos, dice, y se lo escondió. Y fueron a entregarle presentes al rey de Eglón. Probablemente estos presentes eran el tributo que ellos tenían que pagar como el impuesto por estar ahí, porque le estaban sirviendo a este rey. Y cuando les sirven, pagan tributo. Eso es lo que hace el pecado también con nosotros. Cuando nosotros servimos al pecado, tenemos que pagarle tributo aún a ese pecado. Y gastamos todo en ese pecado. Tiempo, dinero, esfuerzo y de todo para que ese pecado nos tenga contentos. Esta es una historia muy extraña, pero Dios usó la notoriedad débil o debilidad de este Ahot. ¿Para qué? Para darle la victoria al pueblo de Israel. El acto que realizó Ahot no tuvo nada de heroico ni de romántico. Hizo una daga de 2 filos, le escondió bajo sus ropas del lado derecho, en su muslo, y en donde tendría que alargar su mano para sacar y para hacer su cometido, ¿sí? Y estos guardias, cuando pasan revista a ellos, normalmente ellos saben que todos los hombres tienen su arma del lado izquierdo y le revisan y no tienen nada. ¿Por qué? Porque este era zurdo y tenía su arma del otro lado. Los engañó. Wow, los engañó. Se puso listo. Este Ahot se puso muy listo, ¿sí? Y Ahot pero fíjense que le entregó él unos presentes al rey. Pero aparte de eso, él le dijo que tenía algo para que decirle al rey. Ahorita lo vamos a ver. Y entonces el rey, ¿sí? Aquí vemos la confianza del que el rey, su confianza, su soberbia del rey fue su caída, ¿sí? La debilidad de Ahot para muchos ahora se convierte en fortaleza. Mira lo que dice del versículo 18 al 20. Luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en el Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Oye, rey, tengo que decirte algo secreto. Tengo que chismearte algo, que nadie se entere. Sácalos, córrelos. Así como muchos, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero decirte algo, pero espérame. Hay mucha gente. Ahorita, al ratito, nos vemos. No nos gusta el chisme, ¿verdad? ¿Sí? Así yo imagino, de verdad, este rey dice ahí, una palabra tengo que decirte. Y entonces él dijo: calla, no digas porque todos se van a enterar. Es para mí, no lo digas.
no lo digas. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban, y se le acercó a Ot, estando él sentado solo en su sala de verano, y a Ot dijo: tengo palabra de Dios para ti. Y entonces se levantó de la silla. Aquí podemos ver la debilidad del rey. Si alguien traía un tributo, era normal que se lo diera, y los siervos lo iban a guardar, se lo iban a llevar. Pero el rey, como era orgulloso, querían que lo glorificaran. Y era también descuidado, porque podemos ver su físico cómo era. Pero él dice: me interesa lo que tiene este hombre, y yo conozco, yo he oído de su rey, de su Dios. Entonces traerá algo importante para mí, me va a traer gloria, a lo mejor me va a dar poder, a lo mejor me va a decir cómo voy a derrotar a esos pueblos. Entonces el rey, en su soberbia, en su confianza, se quedó a solas con él. Se quedó a solas con él. Y esto lo que hizo fue presa fácil para que Ot hiciera su cometido. Mira lo que dice el 21. Entonces alargó Ot su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió en el vientre. Wow, qué tremendo ha de haber sido eso, ¿no? De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, sino salió el estiércol. Qué fuerte es eso. Qué fuerte es eso. Esta es una historia de verdad extraña. Pero Dios usó la notoria debilidad de Ot para darle victoria a Israel. El acto que realizó Ot no era nada heroico ni romántico, pero el rey tenía que morir. ¿Por qué? Porque este juicio estaba dado por Dios para él. Este juicio era para él, porque ese rey había sido malvado, mentiroso, idólatra, orgulloso, soberbio. Pueden ver la historia del pueblo de Moab y van a ver cómo era este rey. Y siempre Dios trae justicia. Aparentó tener a Ot un secreto que revelarle, y un hecho sangriento ocurrió. Y el rey había sacado a todos en soberbia, en su ignorancia. Él permitió que pasara, o más bien Dios tenía el control de todo, y dice que enterró el puñal y salió estiércol. Probablemente sus intestinos, si es pesado decirlo, es fuerte, pero probablemente se vaciaron. Y pasaba ya una situación. Ahora, ¿qué iba a hacer Ot? Pues él tuvo que confiar en Dios, y Dios lo salva a Ot, pero no salvó al rey Eglón. Y es por la pura misericordia y gracia de Dios. Y esa es de la misma manera la gracia y la misericordia de Dios, que se extiende a ti y que se extiende a mí. Ninguno de nosotros merecíamos o merecemos la salvación. Ninguno de nosotros merecemos ser rescatados. Hablamos del rescate hace 8 días. El hecho de que usted, y escúcheme bien, el hecho de que usted esté aquí en este día, lloviendo, disponiendo su tiempo, escuchando esto que estamos hablando, es un acto de misericordia de nuestro Dios. Y es para que te arrepientas, para que creas en el Evangelio y para que empieces a caminar en obediencia. Dios siempre tiene propósitos. ¿Y qué pasó después? Dice el versículo 23 al 25. Y salió Ot al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron las llaves y abrieron, y aquí que su señor caído en tierra, muerto. Los siervos de Eglón, rey de Moab, estaban afuera y vieron que las puertas estaban cerradas, y dijeron: ¿sabes qué? Cuando ellos dicen que sin duda él cubre sus pies en la sala de verano, ellos lo que estaban diciendo ahí es que probablemente está haciendo sus necesidades, o probablemente está bañando, o probablemente está durmiendo, y no queremos molestarlo.
no queremos levantar su ira, y por eso es que no fueron inmediatamente ahí. Pero lo que no saben ellos es que Dios estaba moviendo todo, estaba instrumentando todo para que ellos no entraran en el momento en que Ahod estaba haciendo lo que estaba haciendo. Dios tiene el control de todas las situaciones que pasan. A Dios no se le escapa nada de lo que está pasando en tu vida, en mi vida, y en todas partes y en todo el mundo. Dios tiene control hasta del más pequeño detalle. Y a veces esos pequeños detalles son los que hacen grandes cosas. Decía mi hermano Felipe, que viene de África una vez, dice, nosotros tenemos que hacer ese pequeño detalle, porque de un pequeño detalle se pueden hacer grandes y grandes cosas para Dios. De esa persona que creemos que no puede hacer las cosas o piensa que no las puede hacer Dios grandes cosas para traer salvación a mucha gente. Pero a veces nosotros somos necios. Entonces ellos no quisieron abrir las puertas, pero dijeron también a la vez, wow, ya es mucho tiempo. ¿Qué estará pasando? Dice que estaban confusos. Ellos estaban confusos, no sabían, entramos, no entramos, si se enoja, no se enoja, ¿qué vamos a hacer? Lo que ellos no sabían es que Dios estaba haciendo su plan y su propósito en ellos. Y dice el versículo también que decidieron abrir las puertas con una llave que tenían, y entonces encontraron al rey Eglón muerto. Wow, pagó las consecuencias el rey. Dice el 26, mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Dios lo guardó, salió, se puso a salvo. Mientras estos siervos estaban esperando al que el rey despertara o acabara de hacer sus necesidades. Ahod tuvo la oportunidad de salir y fue a un lugar llamado Seirat. Ya no lo pudieron encontrar, no pudieron dar con él. Yo me imagino que lo buscaron, que estuvieron tratando de capturarlo, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba guardando. Cuando Dios tiene un propósito para ti y tú sales, ten la seguridad que Dios te va a guardar, Dios te va a instruir, Dios te va a fortalecer y Dios te va a ayudar. Siempre el Señor está con sus hijos. Siempre. Dios está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. En todo minuto, en todo momento, Dios está disponible para ti. ¿Qué Dios de verdad tan grande y misericordioso tenemos, que está disponible para ti en cualquier momento que tú le busques, en cualquier momento que tú le quieras decir que te haga fuerte porque estás pasando situaciones difíciles? Dios te da la fortaleza. Pero debes de creerlo, debes de saberlo, debes de buscarlo. Dios nos da la fortaleza. Pablo decía que cuando él era más débil, era más fuerte, porque Dios lo fortalecía a través de su debilidad. Dios puso los medios para que Ahod saliera. Y después, ¿qué hizo él cuando salió Ahod? Dice versículo 27 al 29. Y cuando habían entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte e iba delante de ellos. Él no se quedó parado, él dijo, vamos, él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, y no escapó ninguno. ¡Wow! Una nación que era pequeña, los hijos de Israel, que era una nación grande, no podía percibir que ellos eran más grandes que esa nación, porque sus ojos estaban cegados. Cuando matan al rey Eglón,
Normalmente cuando matan al rey, que es la cabeza del pueblo, el pueblo se desmorona, se cae y se da por vencido normalmente. Lo vemos así en muchas batallas. Cuando mataron a nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, pensaron que lo habían vencido. Porque cuando se mata a un rey, se desmorona y todo cae. Pero déjame decirte que el Señor Jesús, nuestro Dios, en quien creemos, Él tiene vida y vida eterna para darnos y darnos en abundancia. Él nunca va a ser vencido. Él siempre va a ser poderoso. Él siempre va a ser misericordioso. Es al Dios que tú y yo lo servimos. Es al Dios del cual tú y yo debemos de depender. Es el Dios al cual tú y yo tenemos que darle la gloria y la honra y venir y agradecer y venir contentos porque el Señor nos ha guardado hasta el día de hoy. Y no solamente nos ha guardado, ha tenido misericordia y ha suplido nuestras necesidades conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Ellos habían confiado en ese rey, pero al morir ese rey, perecieron todos. Perecieron todos. Y esto lo ocasionó una persona con una debilidad, con una desobediencia, que no era un militar, que no era un gran personaje, que no era el gran hombre. Dios se burló del rey pagano porque él se había burlado de Dios, del Dios vivo. Los moabitas eran un pueblo pequeño delante de un pueblo gigante, pero Israel no lo pudo ver y Dios operó para que Israel viera lo grande que era este pueblo, pero grande porque su confianza estaba puesta en Dios. Ahod lo vio y pudo inspirar a los israelitas para que derrotaran a este pueblo. A veces pensamos que nuestro enemigo es grande, 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 y esa es la perspectiva que tenemos, pero pastor, no puedo con esto, no entiendo, no puedo salir. Vemos un enemigo grande, grande, grande que nos está aplastando y nos está haciendo añicos, pero no nos damos cuenta cuán grande y cuán grande es nuestro Dios, más grande, más poderoso, más misericordioso que cualquier cosa, que cualquier otro Dios. Vemos cuán grande es el problema, pero no vemos cuán más grande es nuestro Dios. Pensamos que no hay respuesta para nuestros problemas, pensamos que no podemos más, pensamos que no pasa nada, pensamos que Dios no tiene cómo darnos respuesta, pero déjame decirte que no, Dios es más grande de lo que imagino, de lo que tú imaginas. No tenemos de verdad mente como para pensar cuán grande es nuestro Dios. Un Dios que está en todo tiempo, en todo momento, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, mes tras mes, año tras año, está con nosotros y está dispuesto a inclinar su oído a tu petición, a tu clamor. Pero a veces nosotros pecamos y lo volvemos a hacer. El pueblo de Dios lo hacía y Dios lo perdonaba, mandaba un libertador. Y muchos de ustedes pueden decir: ya ve, pastor, entonces pues hay libertad para pecar porque yo voy a Dios y entonces Dios me va a levantar nuevamente. Y déjame decirte que no es así. No es así. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos engañar. Porque Dios conoce nuestro pensamiento y nuestro corazón. Y porque si tú pecas, va a traer consecuencia, miseria, y va a traer un desastre a tu vida. Y si no fuera así, un día Dios vas a estar delante de Dios y Él va a traer juicio a tu vida. Versículo 30 dice así: y así fue subyugado. ¿Qué es subyugado? Así fue quebrantado, humillado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra. ¿Cuántos años? 80 años.
Ahod era un juez que Dios había levantado, que aparentemente era débil, de no muy buenas características, que tenía muy poca habilidad, pero ¿sabes qué? Nos encontramos que este juez fue levantado para dar 80 años de reposo al pueblo de Israel. Dentro de los 400 años aproximadamente que estuvieron los jueces gobernando, fueron 80 años de paz. Fueron 80 años de misericordia, de amor. 80 años de reposo. Wow, qué misericordioso es Dios. Ahod fue el instrumento que Dios usó para liberar a Israel. Y Él permitió que así fueran las cosas, Dios, para que miles fueran salvados por lo que hizo Ahod. Mucha gente, Dios quiere que mucha gente sea salvada por lo que Él va a hacer en ellos, pero Dios quiere usarnos a ti y a mí y a muchos de nosotros para que vayamos y las vidas sean salvadas en Cristo Jesús, para que ellos tengan salvación. Pero yo pregunto, ¿cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces compartimos en esta semana? ¿Cuántas veces hemos compartido en este mes, en este año? ¿Cuándo nos preocupamos por darle seguimiento a esas personas que les hablamos? ¿Cuántas vidas somos instrumentos para salvar vidas en el nombre de Jesús? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo luz? A veces nosotros creemos que no podemos servir a Dios, que no podemos hacer las cosas que Dios nos manda, pero déjame decirte que no está en ti, está en Dios. Tú sé obediente y Dios va a poner los medios, las formas para que nosotros podamos llevar el evangelio y muchas vidas sean salvadas en Cristo Jesús. Dios utiliza personas comunes que desean ser usados, para los propósitos divinos de Dios. Ahod no tenía un trastorno familiar, ni no tenía un físico extraordinario, ni tampoco gran experiencia, pero Dios lo escogió para servirle. Probablemente tú no tengas tampoco ninguna cualidad, pero Dios puede hacer de ti grandes cosas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Somos como Jonás, nos escondemos, nos vamos por el otro lado. Dios te está hablando y Dios te dice, quiero que vayas, que prediques, quiero que vayas y me sirvas. Y nosotros somos desobedientes, no somos la luz que deberíamos de ser. Debemos de marcar la diferencia. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. No porque ellos sean peores que nosotros, sino porque somos distintos a ellos. Pero ustedes, hermanos, ¿qué están haciendo? ¿Ustedes creen que le hacen un favor a Dios por estar aquí el domingo? Y déjame decirte que no, es por la misericordia de Dios que estamos aquí para escuchar su palabra, para que redarguya nuestro corazón, para que nos podamos arrepentir y para que podamos servirle y decirle, Señor, aquí estoy, úsame. Tengo muchas debilidades, tengo muchas cosas que no te agradan, pero aquí están mis manos, aquí está mi mente, aquí está mi corazón, aquí estoy yo para servirte. Haz de mí y haz en mí tus propósitos. Yo espero que ya dejemos la pereza. Yo espero que dejemos lo que nos estorbe. Yo espero que no creas que eres débil o que no puedes, sino porque no está en ti, está en Dios, y que podamos ser esas personas que llevemos luz al mundo y que podamos ser influencia para que muchos sean salvados en el nombre de Jesús. Eso es lo que hizo Ahod para salvar al pueblo de Israel. Y eso es lo que yo espero que hagamos nosotros, mis hermanos. La astucia y coraje de Ahod, en conjunto con la fidelidad a Dios, lo siguió su pueblo y trajo 80 años en un periodo de 400. El Señor puede hacer grandes cosas con aquellos que pensamos que no podemos. Pero hay quienes, como Jonás, quieren ir en otra dirección y no en la dirección de Dios. Yo espero que esta predicación cambie tu perspectiva, te haga reflexionar
y digas: ¿qué he hecho en este año, en estos 2 años, en estos 10 años, en estos 20 años? ¿Cómo le he servido a Dios? ¿Qué he hecho con lo que Dios me ha dado? ¿Qué he hecho? No qué hiciste, ¿qué estás haciendo? Es tiempo de empezar a que la gente nos pueda ver y decir: efectivamente, yo no sé quién sea, me cae gordo, me cae mal, le tengo coraje, pero verdaderamente ese es un hombre íntegro, diferente. Verdaderamente en él hay algo diferente a nosotros. Yo espero que hoy entiendas que todos podemos ser instrumentos de Dios. Que el Señor te bendiga y espero que salgamos diferente. Dios les bendiga, mis hermanos.